Hay algo que quiero compartir contigo antes de comenzar, algo que tal vez nunca te hayas detenido a observar con esta profundidad. Durante años, millones de personas han buscado señales, señales en los sueños, señales en los números que aparecen repetidos, señales en los animales que cruzan su camino, señales en las coincidencias, en las palabras que escuchan al azar, en las canciones que suenan en el momento preciso. Y yo no vengo a decirte que esas experiencias no son reales, porque lo son. Lo que sí quiero investigar contigo hoy es algo mucho más interesante que el símbolo en sí mismo. Quiero que observemos juntos qué es lo que está buscando la mente cuando necesita encontrar una señal. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el interior de la conciencia cuando un ser humano mira hacia afuera esperando recibir una confirmación de que algo bueno está por llegar? Observa esto por un momento. Cuando alguien lee un título que dice que si ciertos animales aparecen en su puerta, la riqueza está por llegar, algo se activa inmediatamente. No es solo curiosidad. Es algo más profundo, más urgente, más cargado emocionalmente que la simple curiosidad intelectual. Hay una esperanza que se enciende, hay un alivio provisional, hay una sensación de que quizás esta vez hay una respuesta fuera que va a resolver algo que duele adentro. Y eso que se activa en ese instante es exactamente lo que quiero que investiguemos juntos hoy, porque ahí, en ese movimiento tan pequeño y tan automático, vive uno de los mecanismos más poderosos y más invisibles de la mente condicionada. Permítete mirar esto sin juzgarlo. No estoy hablando de ti como si fueras ingenuo o como si hubiera algo malo en buscar esperanza. Estoy hablando de algo que nos pertenece a todos los seres humanos, algo que forma parte de nuestra constitución psicológica más básica. La mente humana tiene una tendencia profundísima a buscar sentido, a buscar orden, a buscar confirmación de que las cosas van a estar bien. Y esa tendencia no es un defecto, es una respuesta al hecho de que vivir conlleva una incertidumbre que la mente encuentra insoportable. La pregunta genuina no es si buscamos señales, porque todos lo hacemos de una manera u otra. La pregunta genuina es si nos hemos detenido alguna vez a observar desde dónde buscamos, con qué calidad de atención buscamos y qué es lo que realmente estamos buscando cuando buscamos. Quiero invitarte a investigar algo. Piensa en la última vez que buscaste una señal, ya sea en algo tan obvio como un video de este tipo, o en algo más sutil como revisar si la persona que te gusta ha visto tu mensaje, o esperar que alguien te llame primero para saber que te valoran, o rezar por una respuesta concreta a una situación que te tiene paralizado. En todos esos momentos hay un denominador común. Hay algo que no quieres sentir. Hay algo que la mente está intentando evitar con esa búsqueda. Porque la búsqueda de señales externas casi siempre es, en su raíz, una forma de no quedarse quieto con el malestar interno. Es una forma de generar movimiento cuando lo que más aterra es quedarse en la quietud de lo incierto. Y aquí hay algo muy interesante que vale la pena observar con detenimiento. La mente condicionada tiene una relación muy particular con la riqueza, con la abundancia, con la prosperidad, no solo en términos económicos, sino en un sentido mucho más amplio. La mente condicionada ha aprendido desde muy temprano que hay algo que debe ser conseguido afuera para que adentro esté bien. Aprendió que hay un estado de suficiencia que todavía no ha llegado, que hay una plenitud que depende de condiciones externas que aún no se han cumplido. Y esa programación, ese condicionamiento profundo, es el que hace que un título como ese active algo real en el interior de quien lo lee. No porque el símbolo tenga poder en sí mismo, sino porque toca una herida que ya estaba ahí, una herida que la persona lleva consigo sin haberla examinado completamente. Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto, pero hay una diferencia fundamental entre la esperanza que nace de la claridad y la esperanza que nace del miedo. La esperanza que nace de la claridad es serena, no necesita confirmación urgente, no está desesperada por una señal, puede vivir en la incertidumbre sin que eso sea insoportable, porque tiene una relación con el presente que no está rota.
La esperanza que nace del miedo, en cambio, es frenética. Necesita pruebas, necesita señales, necesita que alguien o algo de afuera le diga que todo va a estar bien, porque adentro no hay suficiente estabilidad como para sostenerse sola en medio de lo que no se sabe. Y la pregunta que quiero dejarte resonando desde el principio es esta: ¿desde cuál de esas dos esperanzas has estado viviendo? Porque hay algo que he observado con mucha claridad a lo largo de los años, y es que el sufrimiento psicológico más profundo no proviene de las circunstancias externas, proviene de la calidad de la relación que una persona tiene con su propia mente. Cuando la mente está en guerra consigo misma, cuando hay una historia que se repite sobre lo que falta, sobre lo que debería ser diferente, sobre lo que se merece y no se tiene, sobre lo que podría pasar si las cosas no cambian, entonces el ser humano vive en un estado de tensión permanente que lo empuja a buscar alivio en cualquier parte, en las predicciones, en las señales, en las promesas de que algo externo va a cambiar la ecuación interna. Observa esto por un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has creído genuinamente que si se cumplía cierta condición exterior ibas a estar bien por fin? Si consigo ese trabajo, voy a estar bien. Si esa persona me ama, voy a estar bien. Si tengo suficiente dinero, voy a estar bien. Si mi salud mejora, voy a estar bien. Si las cosas en mi familia se arreglan, voy a estar bien. Y en algunos casos esas condiciones se cumplieron. Quizás conseguiste el trabajo, quizás encontraste la pareja, quizás llegó el dinero y tal vez hubo un periodo de alivio genuino, de alegría real. Pero si eres honesto contigo en este momento, puedes observar que después de ese periodo la mente volvió a moverse hacia una nueva condición, hacia un nuevo requisito para estar bien. Como si la plenitud fuera siempre el siguiente paso, siempre el siguiente logro, siempre la siguiente señal que confirme que ya puedes relajarte. Eso es lo que quiero investigar hoy. No los animales, no los símbolos, no las supersticiones, quiero investigar el mecanismo. Quiero que observemos juntos cómo funciona la mente que busca, cómo funciona la mente que necesita señales, cómo funciona la mente que ha aprendido a posponer su propio bienestar hasta que el mundo exterior le dé permiso para sentirlo. Aquí hay algo muy interesante que aparece cuando se observa esto con atención sostenida. Todas las culturas del mundo, sin excepción, han desarrollado sistemas de señales y presagios. Los animales que aparecen en momentos clave, los sueños que predicen el futuro, los números que se repiten, las coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser casuales, los sonidos de la naturaleza que se interpretan como mensajes. Y esto no es algo que solo ocurre en culturas llamadas primitivas o supersticiosas. Ocurre en las sociedades más sofisticadas y tecnológicas del mundo. Ocurre en personas con altos niveles educativos. Ocurre en personas que se describen a sí mismas como racionales y escépticas. Porque el mecanismo que genera esa búsqueda no está ubicado en el nivel de la inteligencia intelectual. Está ubicado en algo mucho más primitivo, mucho más antiguo, mucho más arraigado en la estructura de la psique humana. Permítete mirar esto sin juzgarlo. Cuando un ser humano se siente pequeño frente a la magnitud de la vida, cuando se siente impotente frente a las fuerzas que no puede controlar, frente al futuro que no puede predecir, frente al amor que no puede garantizar, frente a la salud que no puede asegurar, la mente hace algo muy específico. Intenta encontrar un lenguaje en el mundo que le hable directamente a ella. Intenta ver en lo externo un reflejo que le diga que no está sola, que hay una fuerza que la cuida, que hay un orden que tiene en cuenta su bienestar, y eso no es debilidad. Eso es la respuesta natural de una conciencia que todavía no ha encontrado en sí misma el terreno estable que está buscando afuera. ¿Y qué significa encontrar ese terreno estable en uno mismo? Esa es la pregunta central, la pregunta que subyace a todo lo que vamos a investigar hoy. Porque no estoy hablando de volverse indiferente al mundo, no estoy hablando de no sorprenderse ante la belleza de un encuentro inesperado con un animal, no estoy hablando de abandonar la maravilla o la apertura a lo desconocido. Estoy hablando de algo muy específico, de la diferencia entre vivir desde una presencia que incluye la incertidumbre sin ser destruida por ella y
y vivir desde una ansiedad que necesita que la incertidumbre sea resuelta desde afuera antes de poder respirar. Quiero invitarte a investigar algo contigo mismo ahora mismo mientras escuchas esto. Observa si hay en este momento alguna situación en tu vida que te genera tensión, algo que está sin resolver, algo que no sabes cómo va a terminar, algo que desearías que estuviera diferente. No tienes que pensar en ello con detalle ahora mismo, solo toma nota de que existe y ahora observa qué hace tu mente con eso. Lo analiza, busca soluciones, se aferra a esperanzas, revisa el pasado buscando pistas, proyecta escenarios en el futuro, busca señales de que va a mejorar. Todo eso es movimiento, todo eso es la mente en acción, haciendo lo que ha aprendido a hacer desde siempre, que es evitar quedarse quieta en el centro de lo que no se sabe. Y no hay nada malo en que la mente haga eso. Pero hay algo fundamental que se pierde cuando vivimos exclusivamente en ese movimiento, y es la capacidad de observar. La capacidad de ver lo que realmente está ocurriendo en lugar de lo que la mente está narrando sobre lo que ocurre. Porque hay una diferencia enorme entre la experiencia directa y el relato que la mente construye sobre la experiencia, y casi todo el sufrimiento psicológico ocurre en el relato, no en la experiencia misma. Observa esto con mucho cuidado, porque es uno de los puntos más importantes de todo lo que vamos a explorar hoy. Imagina que alguien está esperando los resultados de un examen médico. La espera en sí misma, como experiencia directa, es simplemente un periodo de tiempo en el que no hay información disponible. Eso es todo lo que realmente está ocurriendo. Pero la mente no vive en esa experiencia directa. La mente construye un relato. Imagina el peor escenario. Recuerda casos de otras personas que tuvieron malas noticias. Calcula las probabilidades. Se pregunta cómo lo va a manejar. Anticipa el dolor. Anticipa la pérdida. Y todo ese relato genera un sufrimiento que es completamente independiente de lo que va a ocurrir en la realidad. Es un sufrimiento que existe solo en el nivel del pensamiento, solo en el nivel de la narrativa que la mente está construyendo sobre una situación que todavía no ha ocurrido. Y ahora te pregunto algo: ¿cuánto de tu sufrimiento cotidiano proviene de situaciones reales, de dolores directos y concretos que estás experimentando en este momento? ¿Y cuánto proviene de los relatos que tu mente construye sobre situaciones pasadas que ya terminaron o sobre situaciones futuras que todavía no han comenzado? Si eres completamente honesto con esto, si lo observas con una atención real y sin engañarte, es probable que descubras que una proporción muy significativa del peso que cargas no está en el presente, está en el pasado que la mente sigue reviviendo y en el futuro que la mente sigue anticipando. Aquí hay algo muy interesante. La mente que busca señales en los animales que aparecen en la puerta, en los números repetidos, en las coincidencias, esa mente está esencialmente intentando negociar con el futuro. Está intentando obtener información prematura sobre algo que todavía no ha ocurrido para poder sentirse segura en el presente. Es un intento de colapsar la incertidumbre del futuro en una certeza del presente. Y aunque eso en cierta medida es comprensible, el problema es que nunca funciona de manera sostenida, porque una señal siempre requiere otra señal, una confirmación siempre requiere otra confirmación. La mente que necesita señales externas para sentirse bien nunca llega a un punto de suficiencia, porque el mecanismo no está siendo resuelto en su raíz, sino apenas aliviado temporalmente en su superficie. Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto, pero hay un costo muy real en vivir así. No me refiero a un costo espiritual en el sentido abstracto. Me refiero a un costo completamente concreto y verificable en la calidad de tu experiencia cotidiana. Cuando la mente está constantemente en búsqueda de confirmaciones externas, cuando está siempre analizando señales y interpretando símbolos y esperando que algo de afuera cambie algo de adentro, esa mente no está disponible. No está disponible para la riqueza real que existe en el presente. No está disponible
para la conexión genuina con las personas que tiene al lado. No está disponible para la belleza concreta y simple de estar vivo en este momento. Está ocupada, está siempre ocupada con su proyecto de seguridad, con su intento de predecir y controlar y asegurarse de que las cosas van a estar bien. Y eso me lleva a algo que quiero investigar contigo con mucho cuidado, porque creo que es uno de los malentendidos más profundos que existen en torno al tema de la abundancia y la prosperidad. Existe una idea muy extendida de que la riqueza, la abundancia, la prosperidad son estados que van a llegar desde afuera, que dependen de condiciones externas que se tienen que alinear de cierta manera, que hay que hacer ciertas cosas, pensar ciertos pensamientos, atraer ciertas energías, para que el universo o la vida o el destino, como se le quiera llamar, responda con prosperidad. Y no estoy diciendo que las acciones concretas no importan, porque sí importan. No estoy diciendo que el esfuerzo no cuenta, porque sí cuenta. Lo que sí quiero señalar es algo muy diferente, y es que hay una confusión fundamental entre la causa y el efecto cuando se piensa así. Permítete mirar esto sin juzgarlo. Cuando una persona cree que su bienestar depende de condiciones externas que aún no se han cumplido, esa creencia no es neutral. Esa creencia genera un estado interior específico que influye directamente en cómo esa persona percibe la realidad, en qué decisiones toma, en qué relaciones construye, en qué oportunidades ve y cuáles no ve. Una mente que opera desde la escasez, desde la sensación de que algo falta, desde la urgencia de que algo tiene que cambiar para que todo esté bien. Esa mente percibe la realidad de una manera muy específica. Ve obstáculos donde quizás hay caminos. Ve amenazas donde quizás hay invitaciones. Ve carencia donde quizás hay posibilidad. No porque sea torpe o limitada, sino porque el condicionamiento desde el que opera filtra la percepción de una manera que es completamente invisible para ella misma. Y aquí viene algo que quiero que observes con mucha atención, porque es el núcleo de todo lo que estamos investigando hoy. El problema no está en los animales, no está en los símbolos, no está en las señales. El problema está en que hemos construido nuestra relación con el bienestar sobre un malentendido fundamental. Hemos aprendido que el bienestar es algo que se consigue, algo que se gana, algo que llega cuando las condiciones correctas se alinean, y ese aprendizaje, ese condicionamiento es tan profundo y tan invisible que la mayoría de las personas nunca lo cuestiona, lo toman como un hecho, lo toman como la descripción correcta de cómo funciona la vida. Y desde ahí, desde ese supuesto incuestionado, construyen toda su estrategia de existencia. Pero observa esto, si el bienestar es algo que se consigue, entonces siempre hay algo que todavía falta para tenerlo. Si el bienestar depende de condiciones externas, entonces siempre hay una condición que todavía no se ha cumplido. Si la plenitud vive en el futuro, entonces el presente siempre va a ser insuficiente. Y esa insuficiencia del presente es exactamente lo que genera la búsqueda desesperada de señales, la necesidad de que algo de afuera confirme que lo que está dentro va a estar bien. Es el círculo completo del condicionamiento, creer que el bienestar está afuera, sentir que adentro falta algo, buscar afuera lo que falta, no encontrarlo de manera permanente, volver a buscar. Quiero invitarte a investigar algo muy concreto. ¿Puedes recordar un momento de tu vida en el que te hayas sentido genuinamente bien, genuinamente en paz, genuinamente pleno? No necesariamente un momento de alegría eufórica, puede ser un momento muy simple, un amanecer, una conversación que fluyó sin esfuerzo, un silencio compartido con alguien que amas, un momento en que el cuerpo estaba relajado y la mente quieta. Intenta traer ese momento a tu atención ahora mismo y ahora observa algo. En ese momento, ¿qué condición externa se había cumplido que hacía posible ese bienestar? En la mayoría de los casos, si lo observas honestamente, vas a descubrir que no había ninguna condición extraordinaria, que las circunstancias externas eran relativamente ordinarias,
que lo que hacía posible ese momento no era lo que estaba ocurriendo afuera, sino algo en la calidad de la atención que había dentro, algo en la forma en que la mente estaba presente en ese instante, sin estar ocupada proyectando hacia el pasado o el futuro, sin estar construyendo relatos sobre lo que falta o lo que podría salir mal. Eso es lo que quiero que empieces a observar, no como una teoría, no como una creencia que vas a adoptar porque yo te la presento, sino como una observación directa de tu propia experiencia, porque si es verdad, si tiene alguna realidad, no lo es porque yo lo diga, lo es porque tú mismo puedes verificarlo en tu propia vida cuando lo miras con suficiente atención. Aquí hay algo muy interesante en relación con la idea de la riqueza y los animales que la anuncian. Si observas la historia humana, vas a encontrar que prácticamente todas las culturas han asociado ciertos animales con ciertos presagios. La lechuza con la muerte o con la sabiduría, dependiendo de la cultura, la mariposa con la transformación, el cuervo con el misterio o el mal presagio, la paloma con la paz, el águila con el poder y la visión, el pavo real con la belleza y la vanidad, el conejo con la suerte, la hormiga con el trabajo y la prosperidad. Y en cada cultura, en cada tradición, los mismos animales tienen significados completamente diferentes, a veces opuestos. Lo que en una tradición es un presagio de riqueza, en otra es un presagio de muerte. Lo que en una cultura es una señal de buena suerte, en otra es una advertencia de peligro. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice algo muy fundamental sobre la naturaleza de los símbolos. Nos dice que el significado no está en el animal. El significado está siempre en la mente que observa. El significado está en el sistema de interpretación que la cultura o la persona ha desarrollado. El significado está en el condicionamiento. Y eso no hace que los encuentros con los animales sean menos maravillosos o menos significativos en un sentido amplio, pero sí nos invita a preguntarnos algo diferente. En lugar de preguntar qué significa el animal que apareció, la pregunta más interesante podría ser: ¿qué dice de mí el hecho de que busque un significado en ese encuentro? ¿Qué parte de mi interior está buscando confirmación, está buscando respuesta, está buscando permiso para creer que algo bueno está por venir? Permítete mirar esto sin juzgarlo. No hay nada malo en querer que algo bueno llegue. No hay nada malo en esperar. No hay nada malo en la esperanza. Lo que estoy invitando a observar es la calidad de esa esperanza, porque hay una esperanza que nace de la abundancia, que dice simplemente: la vida es rica y siempre hay algo nuevo que descubrir, y estoy abierto a ello sin necesitar que llegue en ningún momento específico. Y hay una esperanza que nace de la carencia, que dice: necesito que algo cambie porque ahora mismo no es suficiente y estoy buscando cualquier señal de que ese cambio está en camino. Y la diferencia entre esas dos esperanzas no es apenas emocional, es una diferencia en la estructura desde la que se vive la vida entera. Observa esto por un momento. La mente condicionada tiene una manera muy específica de relacionarse con el tiempo. Tiende a vivir en una narrativa de progresión en la que hay un pasado que explica el presente y un futuro que va a redimir lo que el presente todavía no ha logrado. Hay una historia de carencia que viene desde atrás y una promesa de plenitud que está delante. Y en el medio, en el presente real, la vida transcurre casi sin ser vivida, porque la atención está siempre dividida entre lo que fue y lo que será. Los animales que aparecen en la puerta son interpretados desde esa narrativa, son incorporados como nuevos capítulos en la historia que la mente ya está contando sobre sí misma. Si la mente está en un capítulo de dificultad, va a buscar señales de que el capítulo de prosperidad está a punto de comenzar. Si la mente está en un capítulo de pérdida, va a buscar señales de que el capítulo de recuperación ya está en marcha. El animal no es encontrado en su propia realidad. Es convocado como actor en una historia que ya estaba siendo escrita. Y yo no digo esto para invalidar esa experiencia,
La digo para señalar algo que tiene implicaciones muy profundas para la calidad de la vida cotidiana. Cuando vivimos en esa narrativa de progresión constante, cuando siempre estamos esperando el próximo capítulo mejor, perdemos algo irreemplazable. Perdemos la capacidad de estar completamente en lo que es, y en lo que es en este momento, en este instante exacto de existencia, está toda la riqueza real que la vida tiene para ofrecer. No en el futuro que se está anticipando, no en las condiciones que se están esperando, en esto, en lo que hay ahora, en la textura de este momento que está ocurriendo mientras estas palabras son escuchadas. Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto, pero hay una paradoja muy interesante en la búsqueda de señales de prosperidad. La búsqueda en sí misma confirma la narrativa de carencia. Cada vez que buscas una señal de que la riqueza está por llegar, estás implícitamente afirmando que la riqueza todavía no está aquí. Estás reforzando la creencia de que el presente es insuficiente. Estás alimentando exactamente el condicionamiento que genera el sufrimiento que estás intentando resolver. Y eso no es un juicio, es solo la observación de cómo funciona el mecanismo. La mente que busca señales de que algo va a mejorar está en ese mismo acto de búsqueda, habitando la realidad de que las cosas todavía no son suficientemente buenas. Quiero invitarte a investigar algo diferente. En lugar de buscar señales de que la riqueza está por llegar, ¿qué pasaría si te detuvieras a observar honestamente qué riqueza ya existe en tu vida ahora mismo? No estoy hablando de hacer una lista de gratitud de la manera en que se hace de manera superficial, como un ejercicio que se hace por las mañanas para sentirse bien y que no cambia nada en profundidad. Estoy hablando de algo mucho más fundamental, de realmente dirigir la atención hacia lo que ya está presente con una honestidad que no embellece ni minimiza. ¿Cuáles son las capacidades que tienes? ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué recursos reales están disponibles para ti en este momento? ¿Qué relaciones, qué conexiones, qué afectos genuinos existen en tu vida ahora mismo? ¿Qué capacidad de aprender, de observar, de cambiar de perspectiva tienes disponible en este instante? Y observa qué hace la mente cuando se le hace esa pregunta. Es probable que haya una resistencia, es probable que aparezca un pero eso que tengo no es suficiente, pero lo que tengo no es lo que necesito, pero lo que existe ahora no resuelve lo que está faltando. Observa esa resistencia con mucho cuidado, porque esa resistencia es exactamente el condicionamiento que estamos investigando. Es la voz del ego psicológico que insiste en que la insatisfacción es la respuesta correcta a lo que hay, que contentarse con lo que es equivale a resignarse, que aceptar el presente es renunciar a un futuro mejor. Aquí hay algo muy interesante que vale la pena explorar. ¿De dónde viene esa voz? ¿Es tuya? ¿La elegiste? ¿En algún momento de tu vida tomaste la decisión consciente de relacionarte con la realidad desde esa insatisfacción permanente o simplemente la aprendiste? ¿La absorbiste del ambiente en que creciste, de las personas que te criaron, de la cultura que te formó, de las experiencias que te condicionaron a creer que el bienestar siempre está un paso más adelante, que lo que hay nunca es suficiente, que hay que seguir buscando y aspirando y esperando porque el lugar de llegada está siempre todavía en el futuro? Observa esto por un momento. Los niños pequeños no buscan señales de que la riqueza está por llegar. Los niños pequeños, cuando están en un estado no perturbado, viven con una riqueza de presencia que la mayoría de los adultos ha perdido completamente. Un niño puede pasar 20 minutos completamente absorto observando una hormiga que carga algo 5 veces más grande que ella. Puede encontrar una fascinación genuina en una piedra con una forma interesante, en la textura de la arena entre sus dedos, en el sonido del agua al caer, no porque esas cosas sean objetivamente extraordinarias, sino porque su atención está completamente presente en ellas, sin estar dividida entre el pasado y el futuro, sin estar filtrada por la narrativa de lo que falta o de lo que debería ser diferente. Y con el tiempo eso se pierde, no de golpe. Poco a poco, a través del condicionamiento, la mente aprende a no estar presente en lo simple,
Aprende que lo que hay no es suficiente. Aprende que el valor está en lo que todavía no se tiene. Aprende a buscar, aprende a comparar, aprende a proyectar. Y cuando eso ya está suficientemente arraigado, la persona adulta mira a una hormiga y piensa en las cosas que tiene que resolver. Mira un amanecer y revisa el teléfono. Mira un animal que aparece en su puerta y busca inmediatamente un significado externo que le diga algo sobre su futuro. Permítete mirar esto sin juzgarlo. No te estoy diciendo que estés haciendo algo mal. Te estoy invitando a observar un proceso que ocurrió, que no fue elegido conscientemente y que tiene consecuencias muy concretas en la calidad de tu experiencia cotidiana. Porque si puedes observar ese proceso, si puedes verlo con claridad, entonces tienes la posibilidad real de relacionarte con él de una manera diferente. No de eliminarlo de un golpe, no de forzar un cambio a través de la voluntad, sino de comenzar a ver lo que antes era invisible y en esa visión encontrar una libertad que no requiere que nada cambie afuera. Quiero explorar ahora algo que tiene relación directa con el tema de los presagios y las señales, y es el mecanismo del deseo, porque, porque hay algo que la mente condicionada no distingue con claridad, y es la diferencia entre el deseo que nace de la plenitud y el deseo que nace de la carencia. El deseo que nace de la plenitud es creativo, es expansivo, es ligero. Es el deseo que siente un artista cuando quiere expresar algo que ya está vivo dentro de él. Es el deseo de un padre que quiere dar algo bello a sus hijos desde un lugar de amor genuino. Es el deseo de aprender algo nuevo, no porque sea necesario para ser suficiente, sino porque la curiosidad es una de las formas más puras de la vitalidad. Ese deseo no necesita señales, no necesita confirmaciones. Se mueve naturalmente hacia lo que lo convoca, porque no está impulsado por el miedo, sino por la vida misma. El deseo que nace de la carencia es diferente, es tenso, es urgente, tiene un componente de necesidad que lo hace doloroso de cargar. Es el deseo que dice, si no consigo esto, si esto no llega, si esto no cambia, algo en mí va a seguir estando mal. Ese deseo necesita señales, necesita confirmaciones, necesita que el universo le diga que lo que busca está en camino, porque sin esa confirmación la tensión se vuelve insoportable. Y es desde ese deseo que se busca el video sobre los animales que anuncian la riqueza. No es la curiosidad la que impulsa esa búsqueda, es la necesidad. Y detrás de la necesidad está siempre el miedo. El miedo de que las cosas sigan como están, el miedo de que el cambio no llegue, el miedo de que la vida no tenga suficiente para dar. Aquí hay algo muy interesante que quiero que observes con mucha atención. El miedo no está en las circunstancias externas, el miedo está en la interpretación que la mente hace de las circunstancias externas. Dos personas pueden estar viviendo exactamente la misma situación objetiva y experimentarla de maneras completamente diferentes, porque el miedo no es una respuesta a lo que hay, sino una respuesta a lo que la mente narra sobre lo que hay. Y eso es relevante porque significa algo fundamental, que el sufrimiento psicológico no está determinado por la realidad, sino por la calidad de la percepción que uno tiene de la realidad. Y la percepción puede cambiar, no a través de la voluntad, no a través de repetirse afirmaciones positivas, no a través de convencerse de que todo está bien cuando no lo está, sino a través de la observación, a través de ver los mecanismos con claridad, a través de detectar el condicionamiento en el momento en que está operando. Observa esto por un momento. Hay una práctica que quiero invitarte a explorar, no como un ejercicio espiritual en el sentido formal, sino como un experimento de observación. La próxima vez que sientas esa urgencia de buscar una señal, esa necesidad de que algo externo confirme que las cosas van a estar bien, en lugar de buscar la señal, detente. No para reprimirla, no para negarla, sino para observarla, para preguntarte qué hay aquí, qué está sintiendo el cuerpo en este momento, dónde está la tensión, cuál es el pensamiento que está generando esta urgencia.
cuál es la historia que la mente está contando. Y simplemente quédate con eso, sin resolver, sin buscar, sin ir a ningún lado, solo observando lo que hay con la misma cualidad de atención silenciosa con la que un niño observa una hormiga. Y puede ser que en ese momento de pausa, en ese momento de observación sin movimiento, algo cambie. No porque hayas encontrado una respuesta, no porque hayas resuelto el problema, sino porque la mente que observa no puede ser simultáneamente la mente que sufre. Hay algo en el acto puro de observación, cuando es genuino, cuando no está contaminado por la agenda de cambiar lo que se ve, que introduce una dimensión diferente en la experiencia, una dimensión de espaciosidad, una dimensión de silencio, una dimensión que no es el pensamiento pero que lo incluye, que no es la emoción pero que la contiene, que no es el cuerpo pero que lo habita. Permítete mirar esto sin juzgarlo. Eso que acabo de describir no es un estado místico al que solo los iluminados tienen acceso, es algo que ya has experimentado. Es lo que ocurre en el momento justo antes de dormirte, cuando los pensamientos se están disolviendo pero todavía no hay sueño. Es lo que ocurre en un instante de asombro genuino ante algo bello, cuando la mente queda en silencio por un momento antes de comenzar a comentar la belleza. Es lo que ocurre cuando una pieza de música te atraviesa de una manera que suspende momentáneamente el relato interior. Es lo que ocurre cuando estás completamente absorto en una actividad que amas, cuando el tiempo se detiene y el esfuerzo desaparece y solo hay lo que estás haciendo. Todos esos momentos son momentos de presencia genuina. Momentos en los que la identificación con el relato se interrumpe y aparece algo más simple, más inmediato, más real. Y la gran pregunta es esta: ¿puede eso ser la base de la vida en lugar de ser apenas un accidente que ocurre de vez en cuando? ¿Puede la presencia ser el terreno desde el que se vive en lugar de ser un estado que aparece esporádicamente cuando las condiciones externas son favorables? Esa es la investigación que más me apasiona, no en el sentido abstracto, sino en el sentido completamente práctico y cotidiano de cómo cambia la calidad de la experiencia cuando la conciencia encuentra en sí misma el terreno estable que antes buscaba en los símbolos, en las señales, en las promesas de que algo bueno está por venir desde afuera. Aquí hay algo muy interesante sobre el ego psicológico que quiero explorar, porque creo que es fundamental para entender por qué la búsqueda de señales externas es tan persistente y tan seductora. El ego, en el sentido en que lo uso aquí, no es algo negativo ni algo que deba ser eliminado. Es simplemente el sentido de identidad construido, la imagen que la mente ha desarrollado sobre sí misma a través de la historia de experiencias, creencias, roles, logros y fracasos que ha acumulado. El ego es la respuesta a la pregunta ¿quién soy?, construida a partir de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que la persona ha aprendido a creer sobre sí misma. Y ese ego tiene una característica muy particular: necesita ser confirmado, necesita que la realidad externa valide la imagen interna que ha construido, necesita que los resultados en el mundo exterior confirmen que la historia que se cuenta sobre sí misma es verdadera. Si la historia dice que soy alguien que merece abundancia, entonces el ego necesita señales de que esa abundancia está en camino para confirmar que la historia es correcta. Si la historia dice que soy alguien que no tiene suerte, entonces el ego va a interpretar cualquier señal de prosperidad con desconfianza, porque esa señal contradice la historia que le da identidad. Y eso suena paradójico, pero es perfectamente observable en la experiencia humana. Hay personas que literalmente sabotean su propia prosperidad porque en un nivel más profundo la prosperidad contradice la imagen que tienen de sí mismas. Porque el ego prefiere tener razón sobre quién es antes que ser libre de quién cree que es. Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto, pero ¿cuál es la historia que repites sobre ti mismo en relación con la abundancia, con la prosperidad, con tu derecho a estar bien? No me refiero a lo que dices conscientemente, me refiero a lo que se mueve más profundo, a los supuestos que operan debajo de la superficie, que organizan la percepción sin que te des cuenta. ¿Hay alguna parte de ti que cree que no merece plena prosperidad? ¿Que hay algo en ti que tiene que ser resuelto primero antes de que la vida pueda darte lo que deseas?
que hay una deuda que tiene que ser saldada, una prueba que tiene que ser superada, una condición que tiene que ser cumplida antes de que la abundancia sea legítima para ti, observa eso con mucha honestidad, porque ahí, en esas creencias que operan sin ser cuestionadas, está gran parte de la respuesta a por qué la riqueza, en todos sus sentidos, a veces se siente tan esquiva. No porque el universo esté enviando señales de pájaro o de mariposa, sino porque hay un sistema de creencias profundamente arraigado que filtra la percepción de una manera que hace que ciertas posibilidades simplemente no sean visibles, que ciertas oportunidades sean ignoradas, que ciertos recursos disponibles pasen inadvertidos, no porque no existan, sino porque la percepción está condicionada a no verlos, y esto es completamente verificable. Hay una, hay una investigación muy conocida en psicología cognitiva sobre la atención selectiva, en la que se le pide a las personas que observen un video y cuenten cuántas veces un grupo pasa una pelota. La mayoría de las personas concentradas en contar los pases no percibe cuando un hombre vestido de gorila camina por la mitad de la escena. La cosa más obvia del mundo se vuelve invisible cuando la atención está completamente ocupada con otra cosa. Y eso mismo ocurre en la vida cotidiana. Cuando la atención está completamente ocupada con la narrativa de lo que falta, de lo que podría salir mal, de lo que debería ser diferente, el gorila de la abundancia puede estar caminando por en medio de la vida sin ser percibido. Quiero invitarte a investigar algo. Hay dos modos básicos desde los que la mente puede operar. Un modo que podría llamarse de contracción, en el que la atención está enfocada en los problemas, en las amenazas, en las carencias, en los riesgos, en lo que podría salir mal. Y un modo que podría llamarse de apertura, en el que la atención está disponible, espaciosa, presente en lo que hay, receptiva a lo inesperado. Estos no son estados filosóficos. Son estados con correlatos neurológicos y fisiológicos completamente concretos. El modo de contracción activa el sistema de amenaza del organismo, eleva el cortisol, estrecha el campo perceptivo, acelera los pensamientos y reduce la capacidad de ver opciones fuera del patrón conocido. El modo de apertura activa estados asociados con la curiosidad y el bienestar, amplía el campo perceptivo, ralentiza los pensamientos y aumenta la capacidad de ver posibilidades que antes eran invisibles. Y esto es relevante para el tema de la riqueza y la prosperidad de una manera completamente práctica, no en el sentido mágico de que el universo responde a tu frecuencia vibratoria, sino en el sentido completamente concreto de que la calidad de tu percepción determina qué ves, qué escuchas, qué conexiones estableces, qué decisiones tomas, qué conversaciones tienes, qué posibilidades actúas. Y eso cambia los resultados reales en la vida real. No porque haya una fuerza mística que responde a tus pensamientos, sino porque la percepción es el filtro a través del cual la realidad es procesada, y ese filtro determina qué parte de la realidad disponible se vuelve accesible a la conciencia. Observa esto por un momento. Piensa en alguien que conoces que opera desde un estado de apertura genuina, no de ingenuidad, no de negación de los problemas reales, sino de una presencia que no está contraída por el miedo. Esa persona probablemente tiene una capacidad de conectar con otras personas que va más allá de lo transaccional, probablemente tiene una capacidad de ver oportunidades donde otros ven obstáculos, probablemente tiene una energía que atrae a otras personas de manera natural, no porque esté haciendo algo manipulativo, sino porque la apertura es contagiosa. Y ahora piensa en alguien que conoces que opera constantemente desde la contracción, desde el miedo, desde la desconfianza, desde la narrativa de que las cosas raramente salen bien. Y observa si hay una diferencia en los resultados que esas dos personas generan en sus vidas. No por suerte, no por señales del universo, sino por la calidad de presencia desde la que interactúan con la realidad disponible, ¿no? Aquí hay algo muy interesante que tiene que ver con la responsabilidad personal. Hay una tendencia muy humana a buscar la causa de la propia situación en algo externo.
Si las cosas van mal es por la economía, o por el gobierno, o por las personas que no nos han ayudado, o por la mala suerte, o por los planetas que no estaban alineados. Y también hay una tendencia opuesta, igualmente poco útil, que es la de culparse a uno mismo en términos muy generales y muy poco específicos. Que si hubiera sido diferente, que si hubiera tomado otras decisiones, que si no hubiera cometido tal error, ninguna de esas dos tendencias es verdaderamente responsable. La primera esquiva la responsabilidad proyectándola hacia afuera. La segunda confunde la responsabilidad con la culpa, lo cual es igualmente inútil. La responsabilidad genuina es algo diferente. Es la capacidad de observar con honestidad cómo la propia percepción, el propio condicionamiento, las propias creencias no examinadas están contribuyendo a los resultados que se están experimentando. No para castigarse, no para cargar el peso de la culpa, sino para reconocer que hay algo sobre lo que sí hay agencia, que hay algo que sí puede ser examinado y transformado. Y eso es profundamente liberador, no porque sea fácil de hacer, sino porque rompe el ciclo del victimismo sin caer en el extremo opuesto de la autocrítica destructiva. Permítete mirar esto sin juzgarlo. Cuando alguien busca señales externas de que la riqueza está por llegar, hay una manera en que esa búsqueda es en sí misma una evasión de la responsabilidad, no en el sentido moral o peyorativo, sino en el sentido muy concreto de que externaliza la fuente del bienestar, coloca la causa del cambio deseado en algo que está fuera del alcance de la acción personal. El animal va a llegar, la señal va a aparecer, el universo va a responder, y mientras se espera eso, la capacidad de actuar desde lo que ya está disponible, desde lo que ya se tiene, desde lo que ya puede ser transformado en la propia percepción y en las propias acciones, esa capacidad queda en suspenso. No estoy diciendo que las personas que buscan señales sean irresponsables en general. Estoy señalando un mecanismo muy específico en el que la búsqueda de confirmaciones externas puede convertirse en un sustituto de la acción interior. Como si el acto de buscar la señal fuera ya en sí mismo hacer algo, cuando en realidad es una manera de posponer el verdadero trabajo de observar, de transformar la percepción, de asumir con claridad lo que puede ser hecho desde donde se está. Quiero invitarte a investigar algo muy concreto. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que no está como desearías que estuviera? Una situación que te pesa, una relación que está tensa, una circunstancia económica que genera ansiedad, un proyecto que no avanza, una sensación de que algo importante falta. Y hay dos preguntas que se pueden hacer sobre esa situación. La primera es: ¿qué señal estoy esperando que confirme que esto va a mejorar? La segunda es: ¿qué está dentro de mi alcance hacer, observar, cambiar o dejar de hacer que podría transformar esta situación desde adentro? La primera pregunta externaliza. La segunda internaliza. La primera posterga, la segunda activa, la primera alivia temporalmente, la segunda genera movimiento real. Y observa que no te estoy diciendo que ignores el mundo exterior, que no busques ayuda, que no uses recursos externos. Todo eso es completamente válido y necesario. Lo que te estoy invitando a observar es desde dónde se parte. Si se parte desde la espera de que algo externo cambie lo interno, el movimiento es diferente al que ocurre cuando se parte desde la transformación de lo interno como la base desde la que se actúa hacia lo externo. Y esa diferencia, aunque sutil en la descripción, es enorme en la experiencia cotidiana. Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto, pero hay algo que ocurre cuando una persona empieza a relacionarse con su propia vida desde una responsabilidad genuina y desde una presencia real. Las cosas no necesariamente cambian de inmediato en el plano exterior. Los problemas no desaparecen, las dificultades no se evaporan, pero hay algo que sí cambia, y es la relación que la persona tiene con lo que está ocurriendo. Hay una calidad diferente en la manera en que se enfrenta a las cosas. Hay una claridad que reemplaza a parte de la confusión. Hay una energía disponible que antes estaba consumida en el ciclo de la ansiedad y la búsqueda.
Y desde esa claridad y esa energía, las acciones son diferentes. Las decisiones son diferentes. Las conexiones con otras personas son diferentes. Los resultados con el tiempo son diferentes. No por magia, no por señales, por la transformación real y verificable de la calidad de la percepción y de la acción. Observa esto por un momento. Me gustaría compartir algo que he observado en muchas personas a lo largo del tiempo y en mí mismo. Hay un momento, que a veces ocurre después de mucho sufrimiento, en el que la mente finalmente deja de buscar afuera lo que siempre ha buscado. No porque haya encontrado la señal perfecta, sino porque en el agotamiento de la búsqueda, en el cansancio profundo de haber buscado durante tanto tiempo sin encontrar lo que realmente buscaba, hay un soltar, hay un momento en que la mente no puede seguir sosteniendo la tensión de la búsqueda y simplemente se detiene. Y en ese detenimiento, en ese silencio que aparece cuando la búsqueda cesa, algo que siempre estuvo ahí se vuelve perceptible. Una quietud que no depende de las circunstancias. Una presencia que no requiere confirmación. Una plenitud que no es la plenitud de tener todo lo que se deseaba, sino algo mucho más simple y mucho más sólido que eso. La plenitud de estar simplemente aquí. Y eso no es conformismo, no es resignación, no es renuncia a los deseos o a las metas o a la acción en el mundo. Es algo muy diferente a eso. Es la descubierta de que el terreno desde el que se puede actuar de manera más efectiva y más genuina no es el terreno de la carencia, no es el terreno de la ansiedad, no es el terreno del miedo a que las cosas no cambien, es el terreno de la presencia. Es el terreno en el que la vida es vivida directamente, en toda su riqueza y en toda su complejidad, sin necesitar que sea diferente de lo que es para poder estar con ella. Aquí hay algo muy interesante que quiero cerrar con esto. La riqueza real, la abundancia real que tiene sentido buscar, no llega cuando aparece el pájaro correcto en la puerta correcta. La riqueza real es la capacidad de estar plenamente presente con lo que hay. Es la capacidad de relacionarse con la incertidumbre sin ser destruido por ella. Es la capacidad de actuar desde la claridad en lugar de desde el miedo. Es la capacidad de ver lo que está disponible en lugar de estar cegado por la narrativa de lo que falta. Es la capacidad de conectar genuinamente con otras personas en lugar de usar las relaciones como instrumentos para satisfacer necesidades psicológicas no examinadas. Es la capacidad de crear no desde la desesperación, sino desde la plenitud. Es la capacidad de dar no desde el miedo a perder, sino desde la confianza en la propia abundancia. Esa riqueza no necesita señales. No necesita que los animales correctos aparezcan en el momento correcto. No depende de que el universo mande mensajes codificados en el comportamiento de los pájaros o en el número de veces que suena el teléfono. Depende de algo completamente diferente y completamente accesible. Depende de la calidad de la atención con la que se vive. Depende del grado de presencia que se trae a cada momento. Depende del nivel de honestidad con el que se observa el propio condicionamiento. Depende de la disposición a ver lo que está siendo evitado, a sentir lo que ha sido reprimido, a cuestionar lo que ha sido aceptado sin examen. Permítete mirar esto sin juzgarlo. No te estoy proponiendo que adoptes ninguna creencia nueva. No te estoy ofreciendo un sistema, una práctica o una filosofía que reemplaces las antiguas por estas. Te estoy invitando simplemente a observar con más honestidad, con más cuidado, con más presencia lo que ya ocurre dentro de ti, a hacerte preguntas que quizás nunca te has hecho o que has hecho de manera superficial, a desarrollar una relación con tu propia mente que no sea reactiva sino contemplativa, a descubrir por ti mismo, desde tu propia experiencia directa, qué es lo que realmente sostiene el bienestar, qué es lo que realmente genera la sensación de plenitud, qué es lo que realmente da acceso a la riqueza más profunda que puede existir en una vida humana, porque esa riqueza no está en el próximo animal que aparezca en tu puerta. Está en la calidad de la conciencia con la que miras lo que ya está aquí. Y esa conciencia, esa capacidad de observar, de estar presente, de no ser arrastrado automáticamente por el condicionamiento, esa es la única riqueza que nadie puede darte desde afuera y que nadie puede quitarte desde afuera.
es la que ya tienes aunque todavía no lo hayas descubierto. Y quizás eso sea lo único que vale la pena buscar con toda la seriedad y toda la honestidad de la que eres capaz, no en los símbolos que aparecen afuera, sino en el silencio que ya existe adentro cuando la búsqueda finalmente descansa.